Estás con el micrófono abierto, Juan. ¿Hasta cuándo tienen clases, Claudio? Hoy sería la última con tema propuesto, previsto. En la próxima del jueves, como el parcial es el viernes, la dejamos para el próximo jueves para repaso, consultas, etc. Y lo mismo que las de martes y miércoles. Bueno. Dejamos no para agregar temas, sino para consultar. Bueno, entonces en la clase del martes, a los chicos que están preguntando por chat, les digo a ver si se grabaron y si la suben al canal de YouTube, que me estaban preguntando por a dónde les puedo avisar, ¿viste? Les aviso en la clase del martes. De alguna forma, el que está encargado de abrir la clase del martes les aviso. Bueno, listo. Dale. Chau, Claudio. Abrazo. Chau. Hasta luego. Pasame como administrador, así puedo. Ahí te estoy pasando. Listo. Ahí está. Gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Bueno. Hoy vamos a ver el tema de honorarios. Si quiero si están bien. Van a sumar, en la medida que se sumen, agregamos. Es el último tema que vamos a ver antes del parcial. No vamos a agregar más temas. Cumplimos más o menos con todo el cronograma previsto. Así que considero que más o menos abordamos temas más importantes, si no bien todos los del programa o todos los que nosotros pretendemos tratar, pero por lo menos los que consideramos son los más importantes fueron vistos. Bueno, la semana pasada ustedes vieron el cálculo de liquidación, especialmente concentrado en las cuestiones relativas a los intereses. ¿Les quedó alguna duda sobre eso? Me explicó con lujo de detalles, imagino con gran experiencia, el doctor Freddy Méndez, que obviamente conoce como nadie todos los antecedentes de la Cámara de Apelaciones, la situación actual, y obviamente darles la opinión personal como juez de Cámara, tan valioso y tan importante para nosotros. Pero bueno, cualquier cosa, si ustedes tienen alguna duda sobre el tema de intereses, es un tema importante en cuanto a la variación que va experimentando y las distintas alternativas que van experimentando en el tiempo. Está condicionado con nuestra inestabilidad económica o las distintas realidades que se presentan con las obligaciones, con el cumplimiento de las obligaciones y la necesidad de la aplicación de distintas cuestiones que hay que resolver en torno a los intereses, pero ya les digo, siempre ligado a las distintas cuestiones que presenta la economía, las distintas alteraciones, al cambio permanente que tenemos nosotros, a punto de considerar lo que hoy es totalmente adecuado, ajustado, una tasa de interés aceptable, mañana deja de serlo por el cambio
que produce la inflación, el cambio de condiciones que establece continuamente nuestra economía. La estabilidad, obviamente, que se ve reflejada en las soluciones que se llevan o que se dan en el juicio. Algo lógico, justo de hoy, puede no serlo mañana. Nosotros reclamamos hoy una deuda, el cobro de una deuda, de un crédito que tenemos que llevar a juicio, y bueno, en el momento de dictar sentencia las condiciones pueden variar. Correcto. Por eso presenta una cuestión singular, de singular importancia, de la tasa de interés. Quizás en otros momentos de estabilidad, que bueno, a veces son los menos que suceden en nuestra realidad económica, pero bueno, la tasa de interés no tenga tanta importancia. Nadie, no presenta un problema. Hoy es una cuestión de resolución bastante compleja. Perfecto. Bueno, cualquier cosa me hacen saber, si quieren algún tipo de, que veamos alguna forma de solución de la tasa o algo que no se haya entendido con respecto a la tasa, también lo podemos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, yo les hablaba del tema de honorarios. Nosotros nos vamos a referir a la regulación judicial del honorario. El honorario del abogado, obviamente, para su tarea dentro del ámbito judicial, dentro del proceso judicial en que interviene. Vamos a hablar en general, pero referidos a nuestro, a la materia que nosotros hemos abordado, que es justamente el juicio de conocimiento. Y cada juicio tiene una regulación distinta, se va a aplicar una escala distinta, pero nosotros nos vamos a referir al honorario en relación al juicio de conocimiento. Vamos a hablar de ciertas características generales, y vamos a hacer referencia a la ley anterior, a la 8.904, que ustedes saben es un decreto ley del año 60 y pico, que fue modificado hace poco tiempo, hablamos de 2 o 3 años, creo, por la 14.967, que es la ley que actualmente, la ley que nos rige, que ha tenido modificaciones importantes. Bueno, ustedes podrán decir, vamos a hablar de la ley vigente, obviamente. ¿Para qué hacer referencia? Lo que pasa es que hay cambios que son importantes. En ese sentido, tiene bastante, o por lo menos es interesante marcar esos cambios, cómo se han producido, para que podamos entender correctamente la aplicación o el porqué de las disposiciones que establece esta nueva ley. ¿Qué ha modificado? Y sustancialmente, o en general, hablar de que ha beneficiado, ¿no? Ha sido un cambio importante y beneficioso para el abogado, que ha sido realmente, puede considerarse como un logro en muchos aspectos que han obtenido producto de la colegiación, de lo que ha, de alguna manera, la lucha que ha tenido en ese sentido, el trabajo, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, los demás colegios ponen la matrícula, que llevan la matrícula en la provincia. Es una ley, en ese sentido, que ha mejorado muchísimo la condición del abogado en cuanto a los honorarios, ¿no es cierto? En cuanto a la profesión, sí, pero en lo que se refiere al honorario. Entonces, nosotros vamos a hablar exclusivamente del honorario judicial, porque existe la posibilidad del acuerdo de honorarios, la realización de un acuerdo con el cliente para tareas judiciales o extrajudiciales. Nosotros acá, eso lo vamos a dejar un poco de lado, porque vamos a referirnos expresamente a los honorarios que se regulan en juicio, cómo se regulan y en base a qué establecen esos honorarios en el juicio. Hablamos de regular el honorario y justamente estamos refiriendo a la fijación del honorario por parte del juez. La ley dispone que el juez regule los honorarios, ¿correcto? Que regule los honorarios de los profesionales que han intervenido.
Esto sin perjuicio del pacto de honorarios que puedan llegar a tener con el cliente, con el representado, el abogado y su representado, haber acordado perfectamente, porque es una cuestión disponible para el abogado, la fijación de sus honorarios. Puede realizar un contrato, un convenio de honorarios, establecer de alguna manera cuáles son las pautas a fijarse para esa regulación de honorarios. Perfecto. Hay ciertas cuestiones que podríamos denominar los principios que la ley ha puesto en evidencia o ha destacado, y que se ha plasmado en el texto de la norma, que son importantes que nosotros traigamos fundamentalmente porque después, en el desarrollo de los temas que la ley trata, vamos a ver que esas declaraciones de alguna manera tienen especial importancia en cuanto a los efectos que va a producir en el honorario. Se consagra que el honorario del abogado es la remuneración por el trabajo personal y profesional del mismo. Es decir, que es de carácter alimentario. Acá estamos estableciendo una relación, la ley establece, o de alguna manera considera la relación entre el profesional y su cliente como la que existe entre el trabajador y el empleador. De alguna manera lo hablamos, creo que la vez pasada, cuando hablábamos del aporte, que decíamos cuando el 10% del aporte, que ahora lo vamos a ver, aplicado a la regulación de honorarios, cuando el 10% del aporte correspondía al abogado, a modo de aporte, y a el condenado en costas, como si fuera el empleador, y una especie de contribución, daba el otro 10% del aporte. Bueno, fíjense que acá la ley destaca esa relación, de alguna manera, que existe como una especie de trabajador, el abogado, contratado por su empleador, de una manera que es el cliente, y en definitiva el que va a pagar el honorario es el condenado en costas. Es decir, se considera la remuneración del mismo. La remuneración, y esta remuneración, por supuesto, tiene el carácter alimentario. Le da carácter alimentario al honorario del abogado. ¿Y esto qué consecuencias trae? O lo destacamos como de vital importancia. Porque tener carácter alimentario es inembargable, en la medida, obviamente, que no supere el mínimo vital y móvil, un salario mínimo vital y móvil. ¿Correcto? Esa inembargabilidad juega entonces para el honorario que no alcance, que no supere el mínimo vital y móvil. De ahí, lo que exceda va a ser embargable en un 20% como cualquier sueldo que está sujeto justamente a la medida cautelar, un embargo sobre el mismo. ¿Correcto? Entonces, ese carácter alimentario, en principio, le da o lo imposibilita sea embargado en la medida que no supere el salario mínimo vital y móvil. ¿Cuánto es el salario mínimo vital y móvil? En este momento no lo tengo presente, la verdad que no lo vi antes de esta clase, pero ustedes lo pueden buscar, seguramente está, surge al googlearlo en cualquier lado. Bien, perfecto. Otra cuestión importante de esta declaración que podemos considerar hacia la ley sobre el carácter alimentario del honorario, justamente en función de lo establecido en el artículo 522 del Código Civil y Comercial. Establece que las sumas debidas por alimento por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes. Entonces, este carácter que le da la ley de alimentario al honorario lleva como consecuencia a la aplicación o a la aplicabilidad de la ley, perdón, del artículo 552 del Código Civil, que establece que para las deudas alimentarias, en el caso de mora, obviamente, puede reclamarse un interés de la tasa más alta que cobren los bancos a sus clientes. ¿A qué vamos?
ustedes la semana pasada seguramente analizaron los distintos tipos de tasas de interés bancaria. ¿Qué tasa sería esta que dispone el artículo 522? Pregunto. Activa. Exactamente, es la tasa activa. La ley, lo reitero, dice que devenga una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes. Tasa que cobran los bancos. ¿Correcto? No tasa que pagan los bancos. Que pagan es la pasiva, la que cobran el activo. ¿Correcto? Bien. Entonces, fíjense que ya está estableciendo, o ya nos posibilita aplicar esta norma. De suma importancia. Lo vamos a dejar de lado, lo vamos a dejar un rato para el final. Porque en el final vamos a hablar, cuando ya desarrollemos algunas cosas más sobre el tema de honorarios, vamos a hablar del honorario frente a la mora. Y esto es muy importante, conocer de alguna manera los antecedentes para los antecedentes normativos, es decir, la referencia a la 8.904, cómo lo solucionaba a esta cuestión, cómo ha sido de alguna manera por la provincia de alguna manera modificada la vigencia de esta propia ley, la aplicación de la ley de 8.904 en materia de intereses, con el fallo, Isla, y la solución que le da primero la aplicación del Código Civil, del artículo 550 del Código Civil, y por otro lado, la propia ley que establece un régimen específico para el honorario que se encuentra en mora. ¿Correcto? Bueno. Está claro. Entonces, esto queda claro. Estamos, de alguna manera, considerando la importancia de este principio que nos está, de alguna manera, estableciendo el carácter alimentario del honorario regulado judicialmente. Perfecto. Otra cuestión que establece la ley es atribuirle el carácter de orden público a la misma, es decir, de aplicación necesaria y fundamental. Es decir, al por lo menos establecerse que existe un mínimo que es de orden público, la regulación de honorarios, el cual no puede vulnerarse, no puede regularse en horarios por debajo de ese mínimo, que ya vamos a hablar del mismo. Es decir, los jueces incurren en falta grave si se apartan del mínimo que establece la ley para los honorarios. Es una norma de orden público. También establece la prohibición de la renuncia anticipada de la aplicación de esta ley, de los honorarios mínimos establecidos por la ley. ¿Correcto? Bien, entonces, de alguna manera, también establece como principio, en el artículo 1, que la aplicación de esta ley de orden público es excluyente para el ámbito de la provincia de Buenos Aires. El ámbito de aplicación de la misma es exclusivamente y para la provincia de Buenos Aires debe aplicarse exclusivamente esta ley. ¿Correcto? Entre las facultades que no las provincias, por cuestión y mandato constitucional, no delegan a la nación. Es decir, que esta norma arancelaria está por encima de la normativa nacional que pueda modificar. Esto no se lo es en beneficio del abogado, pero no puede, por considerar que es una ley de aplicación obligatoria en la provincia de Buenos Aires, y por supuesto de orden público. ¿Claro? Perfecto. Bien. Esas son cuestiones generales, como decíamos, que tienen, denominamos principios, que surgen de la norma y que nos van, de alguna manera, a marcar las pautas que ha tenido en cuenta el legislador en esta forma, están mejorando la legislación, condiciones que establecían las leyes anteriores con respecto a la regulación de honorarios judiciales. ¿Correcto? Bueno, vamos a pasar concretamente al sistema que establece la ley,
de alguna manera vamos a marcar algunas diferencias que existen con la ley anterior o con los criterios jurisprudenciales que regían antes de la entrada en vigencia de esta ley. La ley establece para la regulación de honorarios una unidad que es la unidad arancelaria, que es el ius arancelario, ¿correcto? Ius. Nosotros no tenemos que confundir este ius, la unidad arancelaria que establece la ley, que ya estaba establecida en la ley 8.904, con el que también denominamos ius previsional, porque son cosas distintas. Uno se utiliza o se refiere al aporte, al anticipo que va a realizar de su aporte el abogado, y otro, el que nosotros vamos a tratar en este momento, o que estamos analizando, es la unidad arancelaria que establece la ley para la regulación y para las ciertas pautas que va a brindar dentro de la propia ley. ¿Correcto? Entonces, esta unidad arancelaria, que es el ius arancelario, la ley 14.967, que me preguntaron por el chat. Les decía, esta unidad arancelaria, el ius arancelario, ha tenido también una importante variación acerca de lo que disponía la ley anterior, la ley 8.904. El ius se calcula, está establecido, como el 1% de la remuneración del juez de primera instancia. Lo que sucede es que con la ley anterior se calculaba al juez de primera instancia con 3 años de antigüedad. Y no se consideraba el sueldo desprovisto de distintas bonificaciones, solamente el básico. La ley actual dispone, a cambio, que el ius se calcula por el 1% de la remuneración del juez, pero el juez de primera instancia con 15 años de antigüedad. ¿Se entiende? 15 años de antigüedad. Ya la cuestión cambia. Y por supuesto que no es el sueldo, la remuneración básica, desprovista de cualquier otro adicional, sino que también se compone con permanencia, bloqueo de título, compensaciones, gratificaciones y cualquier otra denominación o cualquier otra, digamos, compensación que perciba el juez. Nosotros, para saber el valor actualizado, para saber el valor, a ver si les puedo compartir. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve. Sí. Bien. Sí, se ve. Bueno, este es el lugar donde ustedes pueden recurrir, también está en la página del Colegio de Abogados. Esta es la página de la Caja de Abogados de la provincia, donde se brinda, por supuesto, el valor actualizado del ius arancelario. Ustedes ven, corresponde al artículo 9 de la ley 14.967, ¿correcto? Ese es el valor actual, que no ha tenido variaciones, por lo menos creo que desde marzo, no sé si ha tenido alguna variación. Profe, una pregunta cortita. ¿Puede Sí, ser que a los peritos, porque el ius yo tengo entendido que siempre es uno solo, pero puede ser que el ius de un perito sea menor a este valor? claro, porque a los peritos les van a regular, estamos hablando exclusivamente de la aplicación de esta ley para regulaciones de honorarios de los abogados. Claro. Los peritos, de acuerdo, hay leyes para cada profesión y se rigen por otra, cada uno por otra, Entonces, claro, por otra es cuestión. normal, ¿no? Sí, nosotros ahora vamos a ver cómo se dispone la ley a los efectos de la actualización del honorario, que el honorario se establezca en ius, en cantidad de ius arancelarios. ¿Entiende? Es decir, si a mí me regula por la porcentaje que corresponde, me da una regulación de 1.870 pesos, perdón, vamos
vamos a poner 18.700 pesos, eso correspondería el equivalente a 10 use, ¿correcto? El juez tiene que regular 10 use que equivalen a 18.700 pesos. ¿Entiende? Claro, yo Esa porque va a ser tengo la forma de regulación. Y el mi perito madre. directamente le va a regular en pesos. Después lo vamos Pero a ver, a mí- tengo una regulación también después para mostrarles y vamos a ver cómo en realidad es ese procedimiento, cómo se realiza. Bueno, entendemos entonces para qué sirve el establecimiento de una unidad arancelaria, que la ley lo denomina use arancelario, que equivale, como decíamos, al 1% de la remuneración del juez de primera instancia con 15 años de antigüedad, considerando todo el componente de esa remuneración. ¿Entienden? Este use arancelario, que después va a servir también para representar el valor, para convertir el valor en pesos, ya lo vamos a ver, se aplica también en dos situaciones. Se aplica como mínimo, es decir, que ninguna regulación puede ser inferior a 7 use, ¿correcto? Como mínimo. Y también se establece para cuestiones que no tengan establecido una cuantificación monetaria, por ejemplo, un divorcio, que establece una cantidad determinada, para regular horarios, una cantidad determinada de unidades arancelarias, de use arancelarias. ¿Correcto? Es decir, el honorario que se establece en un divorcio es de 40 use. La ley lo establece directamente. ¿Se entiende? Cuando todavía no se encuentra en discusión cuestiones como la liquidación de la sociedad conyugal, porque ahí ya entran a jugar valores de bienes, de haberes, de lo que fuera, que están involucrados en ese juicio de divorcio. Pero en principio, cuando nosotros estamos tramitando un divorcio que involucra justamente la disolución del vínculo, el divorcio vincular, justamente, la ley establece una cantidad determinada de use arancelaria. Y acá hay una diferencia en lo que disponía la ley anterior y lo que dispone la actual. Como les decía, en beneficio de los honorarios a regularse. Porque antes se establecía un valor de 30 use para pasar en la nueva ley a 40 use, valor que se fija para los honorarios en caso del divorcio. Entonces, es una unidad arancelaria que sirve para las cuestiones que la ley establece, o las materias que la ley establece, que carecen de apreciación pecuniaria, y establece entonces unidades arancelarias, un monto, una cantidad fija de unidades arancelarias. Esto también se utiliza en materia penal, cuando la ley indica, por ejemplo, tanta cantidad de use para la formulación de la denuncia, tanto para la defensa, ¿correcto? Es decir, son juicios que no tienen un valor económico, en principio, y por lo tanto la ley establece directamente la aplicación de la unidad arancelar, siempre refiriéndonos al use. Perfecto. Esto por un lado. Juicios que no tienen un monto determinado, la ley establece en valor de use la cantidad a regularse para el abogado que corresponde, por un lado. Y por otro lado, como valor mínimo, decíamos, ya que cualquier regulación, un juicio que tenga posibilidades de ser apreciado pecuniariamente, no puede ir por debajo o regularse o establecerse por debajo de esa cantidad de use. Antes, la ley 8.904 establecía como piso, como mínimo, la cantidad de 4 use. Es decir,
sí de la aplicación de la tabla del porcentaje que la ley establece, que yo lo vamos a ver. Surgía un resultado que fuera inferior a 4 use, obviamente el juez tenía que regular como mínimo esos 4 use. ¿Correcto? La modificación de la nueva ley, de alguna manera, incrementa ese mínimo al establecerlo en 7 use. Es decir, que el horario mínimo, de acuerdo como lo establece la ley nueva, es en el valor de 7 use. Pasó de 4 a 7. ¿Se entiende? Es decir, si nosotros multiplicamos el valor de 1847, creo que decía, lo mostramos recién, bueno, el valor actual del use por 1870. 1870. Bueno, entonces fíjense, si estamos hablando de 1870, bien, vamos a valernos de la calculadora, 1870 por 7, tenemos que 13.090 es el mínimo de una regulación judicial. La regulación no puede estar por debajo de ese mínimo. Una pregunta, pero si es un divorcio, sí No. o sí. El divorcio es una 40 cuestión use. distinta. El divorcio es una cuestión distinta porque establece una cantidad determinada. Decíamos que el use, en ese caso, se aplica para cuando no existe una base regulatoria apreciable económicamente. En ese sentido, la ley establece en cantidad de use. Entonces, un divorcio son 40 use la regulación para cada uno. Sí o sí o como mínimo. No, es ese. Son 40. Son como 75 lucas de salir divorciarse. Bueno, habría que hacer la cuenta. Sí. Bien. Entonces, el use, en este caso arancelario, siempre tengamos en cuenta el use arancelario y el use previsional. Para facilitarnos de alguna manera la identificación, es más fácil hablar de anticipo provisional y no de use previsional, ¿correcto? Y para no confundirnos con lo que es el use arancelario. ¿Correcto? Entonces, el use previsional lo dejamos de lado y nosotros siempre nos referimos al use arancelario. Por lo tanto, esta unidad arancelaria que establece la ley, nos va a servir para establecer los honorarios cuando no haya un monto, cuando no haya un monto establecido apreciable económicamente, y también como mínimo para cuando lo haya. Porque establece un piso en el honorario, en el resultado del honorario que el juez debe establecer. Y el juez, bajo pena de considerar desobediencia, etcétera, etcétera, no puede, no desobediencia, dije más, en realidad mal desempeño del juez, no puede perforar ese mínimo, ese piso que la ley impone. ¿Está claro? Perfecto. Bien. Entonces, nosotros vamos a referirnos ahora a los juicios con contenido patrimonial. Los juicios que tienen un contenido patrimonial y que, por lo tanto, la ley establece que el juez debe regular los honorarios conforme a ese contenido, conforme a esa base regulatoria, conforme a ese monto involucrado en el juicio. ¿Correcto? Y establece para eso una escala. Una escala que va entre ahora el 10 y el 25%. Entre el 10 y el 25%. Como les decía recién, que esta ley ha beneficiado de alguna manera o ha favorecido en ese sentido los honorarios a regularse para los abogados, porque antes esa escala iba entre el 8 y el 25%. El máximo no se ha modificado, pero sí el mínimo. Entonces, cuando nosotros tenemos un juicio que es apreciable
con un contenido patrimonial expresable pecuniariamente, el juez debe regular los honorarios con una escala, valiéndose de una escala, que va entre el 10 y el 25%. Si de computar, por ejemplo, el 10%, porque él considera que los tiene que regular en el mínimo de la escala, para aplicar ese 10, el monto es inferior a los 13.090 pesos, es decir, a los 7 IUs, no puede bajar de ese tope, de ese piso. Ese piso se lo establece, como dijimos recién, la cantidad de IUs arancelarios, la cantidad de 7 IUs arancelarios. ¿Se entiende cómo opera? Bien, perfecto. Entonces el juez va a aplicar la escala legal. La escala es entre el 10 y el 25. ¿Qué va a considerar? Un montón de condiciones, de situaciones. Procesales, entre otras, y también cuestiones que tienen que ver con la actividad y la actitud de las partes, el resultado obtenido, etc. ¿Correcto? No es lo mismo la escala, ¿dónde se va a situar en esa escala entre el 8 y el 25, perdón, entre el 10 y el 25%? Un juicio que ha cumplido ciertas etapas, o se han desarrollado, u otro que se han desarrollado todas las etapas. Por ejemplo, si nosotros tenemos, siempre considerando el juicio de conocimiento, que es un juicio, por supuesto, que tiene más cantidad de etapas que la que tiene un juicio ejecutivo, y el desarrollo del mismo también es más complejo. ¿Se entiende? Pero también vamos a considerar que en un juicio de conocimiento, por ejemplo, puede ser que se haya prescindido de la etapa probatoria. O puede ser también que se haya celebrado, es decir, se haya dictado sentencia, pero se haya prescindido de la etapa probatoria porque se declaró que es puro derecho. Entonces la actividad ha sido distinta. Entonces el juez lo va a considerar. Como también puede pasar que sea un juicio que sea de alguna manera solucionado o sea resuelto por una vía alternativa, como es la transacción en el ámbito de la conciliación que el juez intenta en la audiencia preliminar. Entonces, por supuesto que las etapas han sido reducidas, no, mejor dicho, no desarrolladas, porque felizmente se ha celebrado una conciliación exitosa y por lo tanto el juez regula los honorarios en virtud y en consideración de las etapas cumplidas, el desarrollo de las etapas, de lo que han de alguna manera las partes transitado en ese proceso. ¿Entiende? Por lo tanto, esta es una cuestión a considerar. Otra también es el que ha obtenido el éxito, el que ha triunfado, el que ha sido vencedor en el juicio y el que ha sido vencido. No le va a regular de la misma manera. ¿Sí? Después hay otras condiciones que tienen que ver también el tiempo en que ha llevado, en que se ha desarrollado el abogado ganador, que ha tenido en el desarrollo del juicio, el tiempo empleado, el tiempo utilizado, si ha sido óptimo, los escritos o la actividad si ha sido de alguna manera provechosa o ha sido irrelevante, improcedente, pues puede ser que haya terminado presentado escritos y escritos y escritos y de alguna manera todo inconducente, todo peticionando cuestiones o realizando planteos que no que carecen de utilidad, que carecían de utilidad, entonces de alguna manera el juez eso lo considera y no, no por el desarrollo, el despliegue de actividad que ha tenido, si esa actividad no es útil, no lo va a considerar para la regulación de honorarios. Entonces el juez tiene que pondrar todas estas cuestiones para decir, me posiciono en el 15% de la escala, en el 18 o en el 20, o quizá en el 25, ¿correcto? Entonces, esas son las cuestiones que el juez va a considerar, ¿correcto? O puede ser en el mínimo de la escala, el 10%, porque considera que en realidad la tarea desarrollada no ha sido, de alguna manera, si bien ha sido vencedor, pero ha empleado mucho tiempo, porque ha desatendido el juicio, y eso de alguna manera no ha beneficiado, no ha sido beneficioso para el cliente, ni para la resolución, ni para, de alguna manera, la celeridad que se pretende para los trámites. Hoy con el trámite de justicia 2020,
las soluciones a veces son más rápidas y por supuesto que las acciones ya tienen menor espacio, menor cabida dentro del juicio. Hay más intervención del juez y por lo tanto los juicios no duermen, no quedan en el olvido. Pretende obviamente que llegue la solución en forma rápida para el justiciable. Entonces se entiende la aplicación de la escala, por un lado, y el mínimo que se valora o se establece en una cantidad de use, por el otro. ¿Correcto? A veces se produce alguna confusión con respecto a cómo el mínimo son tanto, no, el mínimo de la escala, es decir, el mínimo de la escala y el mínimo de la regulación. El mínimo de la regulación es de 7 use y el mínimo de la escala, de alguna manera que va entre el 10 y el 25, es justamente el 10%. El 10% nunca puede ser inferior a 7 use. Disculpe que lo repito, pero sé que a veces se presta alguna confusión. ¿Correcto? Bueno. Perfecto. ¿Cuándo se regulan honorarios? Porque nosotros estamos hablando de aplicación de un porcentaje, aplicación justamente también de una unidad arancelaria. Normalmente en el juicio de conocimiento, que termina normalmente, podríamos decir, lo es después de que se dicte la sentencia. La sentencia, inclusive, por también disposición de la propia ley de honorarios, va a diferir la regulación de honorarios, no lo va a hacer el juez al dictar la sentencia. ¿Por qué? Porque depende de la liquidación que se practique. ¿Correcto? Porque la liquidación va a surgir ¿de dónde? De la propia sentencia. La sentencia, como ya ustedes vieron, es la que fija las pautas para que se confeccione, para que se practique la liquidación. Porque determinó un capital, porque determinó la tasa de interés que se va a aplicar, si hay que aplicarla, o dio las pautas necesarias para que realicemos ese cálculo. Si nosotros, por ejemplo, si el juez estableciera o regulara los honorarios en la propia sentencia, puede ser que no contemple, obviamente, los intereses, porque la sentencia no liquidó intereses. Les indicó cuáles son los intereses aplicables. Entonces esa regulación no estaría abarcando todos los conceptos que tiene que hacer, que tiene que, involucrar, como el capital y los intereses, como también los gastos, porque todo forma parte de la base regulatoria. ¿Correcto? Capital, intereses, gastos, todo ese conjunto es la base que vamos a aplicar o sobre la cual vamos a calcular, regular los honorarios. Por lo tanto, el momento es una vez que nosotros tengamos el cálculo realizado de cuál es el crédito que corresponde a nuestro cliente. Cuando nosotros consideramos distintos objetos del juicio, obviamente que lo más simple de explicar es cuando tenemos un reclamo dinerario. Nosotros reclamamos un crédito, podríamos decir un cobro, la suma que le adeudan a nuestro representado, que es 500.000 pesos, más los intereses, etcétera, etcétera. Bueno, resulta la sentencia son unos 500 más tanto de interés que se establecen de acuerdo a lo que fuera, tasa legal, tasa pasiva, tasa activa, lo que sea. Calculamos, listo, perfecto. También si surge de una indemnización, porque establece la ley, establece la sentencia, hace lugar, establece un monto determinado. Es decir, nosotros hicimos un reclamo específico, preciso, en una cantidad determinada de dinero. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros reclamamos el objeto de juicio es una escrituración, un inmueble? ¿Es apreciable económicamente? ¿Tiene un valor patrimonial? ¿O tiene un valor pecuniario ese reclamo? ¿Determinable? Por supuesto. Inmueble. Por lo tanto, el valor de venta de ese inmueble, porque estamos hablando de una compraventa de un inmueble que debió escriturarse.
valor en esa compraventa. Por lo tanto, el valor involucrado del bien es el que va a dar la base regulatoria. Y hay situaciones, por ejemplo, como lo son el juicio de desalojo, en el cual la ley establece cómo se va a determinar esa base regulatoria. ¿Correcto? En la fijación o en el cálculo del valor total del contrato. ¿Cuál es el valor del contrato? Una locación por el mínimo, que son 36 meses, y la locación eran 2.000 pesos por mes. Obviamente el valor del contrato lo hago simple porque nosotros somos abogados y no somos prácticos. Número, y decimos que la base serían 72.000 pesos. ¿Correcto? Bien, perfecto. Una cosa es cuando calculamos mal, otra cosa es cuando hablamos del horario. Tenemos que calcular bien. Aplicar bien las tasas. Ese tipo de matemáticas tenemos que ser un poco más despiertos. ¿Correcto? Bien. Les decía, en ese sentido, la ley establece la solución cómo se va a establecer esta base regulatoria. Sobre dónde, sobre en qué se va a basar para el cálculo de los honorarios. Cómo determina esa base regulatoria. ¿Correcto? Por ejemplo, si no hubiera un contrato, se está reclamando la restitución de un bien, nosotros hemos visto vindicación, por ejemplo, se va a calcular sobre el valor del bien también. Lo que pasa es que no hay un contrato de donde surja un valor o se haya establecido un valor de ese bien. Por lo tanto, vamos a valerlo. Por un lado, por la evaluación fiscal, y si no nos conforma, porque la evaluación está desactualizada, podemos proponer un perito, se puede realizar por medio de una pericia y determinar el valor real. Esas son cuestiones también que la ley ha remarcado y ha favorecido en ese sentido al abogado en cuanto a lo que respecta a la regulación. ¿Correcto? Porque nosotros podemos advertir que las evaluaciones fiscales a veces están distorsionadas con los valores reales, y no distorsionadas, muy distorsionadas. ¿Correcto? Por lo tanto, si nosotros vamos a la regulación por lo que determina, o tomando como base regulatoria la evaluación fiscal, seguramente vamos a terminar perjudicados. ¿Se entiende? Entonces, esas son las distintas formas que la ley establece para los distintos casos de los juicios con contenido patrimonial. ¿Correcto? Cómo se regulan o cómo se determina la base regulatoria. Bueno, ¿alguna duda? Me dicen, cualquier cosa. Y la cuestión importante, o la, digamos, innovación de la ley, es utilizar para la regulación de honorarios o imponer o disponer esos honorarios que se van a regular sean expresados en su equivalente en ius arancelario, la unidad arancelaria establecida por la ley. ¿Correcto? Por lo tanto, que el artículo 24 dice que la regulación de honorarios se efectuará en su equivalente a la medida ius, debiendo así mantenerse al momento de su efectivo pago, a excepción de lo normado del artículo 54. Es decir, que el monto debe ser expresado en la unidad arancelaria ius, cuyo valor definitivo se establecerá al momento de hacerse efectivo el pago. ¿Correcto? Entonces, el juez nos va a regular el honorario de acuerdo al cálculo que resulte de lo que va a determinar como honorario en pesos trasladado a la unidad arancelaria, a ius arancelaria. ¿Entiende? Esto tiene como razón de ser, fundamento, justamente, es que en el tiempo, cuando el honorario no sea cancelado inmediatamente, no lleve a un perjuicio, de alguna manera, el menoscabo que surge, la depreciación, la desvalorización de ese monto.
¿Mm? ¿Correcto? Entonces, de alguna manera nosotros lo vamos a tener resguardado por el ajuste que tiene la unidad arancelaria. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar. Ahora les voy a mostrar, disculpen un segundo que quiero, si lo puedo compartir. Un minuto. Creo que es este. Bueno. En realidad esta es una regulación copiada y pegada en texto de Word, realizada en un juicio ejecutivo, pero lo tenía a mano y por eso no. Pero en definitiva es lo mismo. Partimos la base de una regulación, perdón, de una liquidación aprobada, la cual arrojó un resultado de 12.232.905,43, y por lo tanto el juez regula los honorarios en, como ustedes ven acá, que lo marcamos, 654,0106 euros, equivalentes el día de la fecha, ¿correcto? Vamos a destacar a 1.223.000 pesos. Valor del IUS nacional, fíjense que es el valor actual. 1.870 conforme acordado, acuerdo tal, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Al abogado de la parte contraria lo establece, que es el abogado que perdió el juicio, no lo ganó, al menos, lo establece en 430 IUS, equivalentes a 804.100 pesos, tomando como valor del IUS 1.800. ¿Se entiende? Bien. Antes de... bueno, les quería decir que después, a continuación, ahora lo saqué, pero que regula los honorarios del perito, en este caso es el perito Moreno, en la suma de pesos 450.000. En este caso no tiene el juez, los voy a volver para que lo vean nuevamente, porque la verdad que es importante. Perdón que lo saqué. Ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Fíjense Sí, se está viendo. que lo destaco en verde, que al perito calígrafo lo fija directamente, solamente en use, perdón, en pesos, porque es la ley que regula en este caso la 20.243, que es el trabajo, el honorario de los peritos, el perito calígrafo en este caso, no dispone una unidad arancelaria ni esta cuestión. Por lo tanto, no tiene que expresarlo, no tiene el juez la obligación de expresarlo en una unidad arancelaria. ¿Se entiende? Solamente lo hace como se hacía antes con los abogados en pesos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? De alguna manera, a que siempre vamos a tener esa forma de ajuste al use. Porque si el use, acá en este caso, fue establecido en esa cantidad de use, considerando un use de 1.870 pesos. Si mañana el use está 1.500, tendremos que multiplicar esa cantidad de use, de unidades establecidas, por el valor del use en ese momento, en el momento del pago. ¿Entiendes? Ahora bien, esa es una de las formas, o la forma que ha establecido la ley para ajustar el honorario, para proteger de alguna manera de la devaluación, de la depreciación, de lo que ustedes quieran o como quieran llamar. ¿Correcto? Lo importante es que tenemos una variable, una forma de ajuste. Aunque la ley establece en el artículo 54, acá viene a solucionar todas las cuestiones que ya vamos más o menos a analizar, aunque sea por arriba, porque no tenemos mucho tiempo, con respecto a qué tasa se aplica al honorario, cómo se ajusta el honorario. ¿Correcto? Entonces la ley acá
en realidad da una opción más para el abogado que la de aplicar el use o de ajustarlo a valor use. ¿Correcto? También le da la posibilidad, bien de acuerdo a lo que nosotros habíamos explicado al principio, de considerar el honorario alimentario y por lo tanto de aplicación del artículo 552 del Código Civil y Comercial, que establece que para las deudas alimentarias puede fijarse o puede establecerse o aplicarse la tasa más alta que cobran los bancos, en concordancia o en consonancia con esa cuestión, la ley establece o le da la posibilidad al abogado que de alguna manera reclame los honorarios, convirtiendo esa cantidad de unidades arancelarias, de use arancelario, fijada o regulada al valor actual, al valor establecido a la fecha de pago, y si no, bueno, perdón, con más un interés del 12% anual, con más el interés del 12% anual, o bien directamente aplicar el valor en pesos establecido al momento de regularse el honorario, con la tasa activa más alta que establezca la entidad bancaria oficial. ¿Se entiende? ¿Correcto? Entonces tenemos esas dos posibilidades. Lo convertimos a use, al valor del use actual, y le aplicamos el 12% anual, una tasa de una manera estable, ¿correcto? O por otro lado, directamente tomamos el valor en pesos a la fecha en que fue regulado el honorario y le aplicamos la tasa activa más alta. ¿Correcto? Pero les habrá un poco de antecedentes para ver por qué llegamos a esto, por qué la ley da todas estas, por qué de alguna manera se luchó por esta cuestión, de alguna manera se consiguió que el legislador atendiera esta cuestión de la actualización de los honorarios que de alguna manera se venían desvalorizando, ¿correcto? Porque la ley de 1904 establecía la tasa activa. Era de los pocos casos, nosotros siempre hablábamos de una tasa legal. Estaba totalmente en la otra punta de lo que fuera lo que es la tasa pasiva establecida por el criterio de la Corte, la doctrina legal de la Corte del caso Son con la Asociación Atlética Villa Gesell. Estableció originalmente la tasa, ¿correcto? La ley de 1904 establecía que el abogado podría reclamar el honorario aplicando la tasa activa. ¿Correcto? Ustedes vieron también la clase pasada, porque me ha contado el doctor Méndez, la diferencia que existe, han hecho cálculos, es bastante notable la diferencia entre la tasa activa y activa. Imagínense que la ley, la Corte, a ver si tengo la fecha, pero a veces cuando lo buscamos no lo encontramos, es en el caso Isla, creo que es en el 2015, si no recuerdo mal, en el 2015, el caso Isla, la Corte de la provincia, siempre estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Modifica la aplicación o deja sin efecto la aplicación de la propia ley 8.904 en materia de aplicación de la tasa activa y dispone que debe aplicarse la tasa pasiva. ¿Correcto? Imagínense cómo chillaban los abogados. Toda la provincia de Buenos Aires. En fin, hoy por hoy, con la modificación realizada, con la ley que deroga, modifica y deroga la ley 8.904, ya establece completamente la aplicación de estas dos posibilidades que tenemos para el honorario mora. ¿Correcto? Disponiendo, por un lado, fijar las unidades arancelarias que podemos ajustar al valor
que corresponda al momento del cobro, o bien tomando el valor en pesos y la aplicación de la tasa IVA, lo que a nosotros nos convenga al momento del cobro. ¿Está claro? ¿Una duda? Buenísimo. Y otro tema, el último que les voy a dar, con respecto a horarios, el último que vamos a hablar, es la posibilidad recursiva que tenemos frente a la regulación del horario. Obviamente que el horario es apelable. Solamente tenemos la posibilidad de interponer un recurso ordinario, no es susceptible de un recurso extraordinario. La regulación del horario que practica el juez es apelable dentro de los 5 días de notificado ese horario. ¿A quién notificamos el horario? Obviamente a todas las partes. Todas las partes podrían recurrir el horario. Siempre estamos hablando de recursos de apelación, no de otro tipo de remedio, como sería la revocatoria, por ejemplo, que no es procedente para esta resolución, para atacar esta resolución. ¿Quiénes pueden operar el horario? Obviamente el que se encuentre perjudicado. Se habla de una cuestión ética acerca de el honorario o la posibilidad de que el cliente apele el honorario que la regula a su abogado por considerarlo alto. Entonces, como nosotros somos el representante, el patrocinante de la parte, tendríamos un deber al menos ético de apelar nuestro propio honorario, aunque no nos perjudica, por supuesto, nos está beneficiando, apelarlo por alto. Entonces es el caso que nosotros apelemos por altos y por bajos nuestros propios honorarios, los altos por el cliente y bajos por nuestro propio derecho, o por nuestro interés, en nuestro interés. ¿Entienden? Y por otro lado, el condenado en costas, el abogado apelar a los honorarios de la contraparte en el sentido de que considera altos o considera de una manera que no están acordes con las etapas del juicio. De alguna manera es una liquidación, una regulación excesiva, como fuera. Y acá un punto de interés o una cuestión particular se presenta, lo que respecta a la fundamentación del recurso. El recurso puede carecer de fundamento. Nosotros creo que lo hablamos cuando vivimos el recurso de apelación, como una excepción a la fundamentación necesaria que tenemos que hacer de todo recurso, a la expresión de agravios, que de alguna manera la falta de la misma, la carencia de la misma, podría llevar a la desación del recurso. Bueno, no sucede en este supuesto, cuando estamos hablando de apelación del honorario, porque el honorario, al apelarlo, podemos manifestar solamente lo apelamos por alto o por bajo. Con eso ya abre la instancia y las posibilidades de la Cámara de que pueda considerarlo y tratar y analizar si ha sido correctamente establecido. Entonces, es suficiente con manifestar que se recurre por alto el honorario o por bajo, si así lo fue. Ahora bien, si nosotros pretendemos realizar una fundamentación que exceda esa cuestión o que sea más profunda, podríamos decir, y no limitarnos a expresar que son bajos, y nosotros de alguna manera establecer o desarrollar un fundamento, ¿correcto? Por ejemplo, en que no se han considerado todas las etapas, en que la labor ha sido exitosa, la originalidad de la tarea, en fin, todas las pautas que el juez tuvo que tener en cuenta para posicionarse en esa escala, que iba desde el 10, dijimos, hasta el 25. Lo fue en el 12 y nosotros consideramos que fue bajo, porque tiene que haber sido el 18, el 15, lo que fuera. Y queremos hacer una fundamentación más medulosa, bien trabajada, lo debemos hacer en el mismo escrito de interposición del recurso. Recuerden que lo hablábamos siempre también como ejemplo.
Si vamos a fundar, tenemos que hacerlo ahí, porque no nos van a conceder el recurso. Pues tener 5 días a partir de su concesión para fundamentarlo. Si nosotros pretendemos fundamentar ese recurso de apelación de los honorarios, lo hacemos en el mismo escrito en que estamos deduciendo el recurso de apelación. ¿Sí? No tiene otra cosa. La ley lo establece. Fundamento ese. Nada más. Una vez que se eleva a la Cámara de Apelaciones, la Cámara va a resolver como resolución interlocutoria. El otro día seguramente el doctor Méndez explicó cómo se conforma, cómo se de alguna manera elabora y configura una resolución interlocutoria en la Cámara o una sentencia definitiva con acuerdo, votación, etcétera, etcétera. Acá vamos por la interlocutoria. De allí a que esa resolución muere en esa instancia, ¿correcto? No podemos directamente ir a otro tribunal superior, porque la ley lo establece. ¿Se entiende? Listo, acá vamos a dejar. El tema honorarios da para bastante más. Honorarios en segunda instancia, honorarios en cámara, honorarios en incidentes, hay un montón de cuestiones. Obviamente no vamos a poder abarcarlas en el tiempo que tenemos. ¿Correcto? Pero lo que interesa es, o digamos, las cuestiones básicas son las que hemos hablado recién. Y son todas las que están en la ley. No, al otro lado no lo busquen, no tiene demasiada relevancia que vayan por otro lado, porque con lo que hablamos hasta recién, lo que ustedes puedan ver en la ley, obviamente que es suficiente. Quedo a disposición para cualquier duda o pregunta que tengan, y bueno,